metro cuadrado voy a considerar de 1250 kilogramos por metro cuadrado. Y si tengo una edificación que puede ser una vivienda o puede ser un hotel, ahí cambia. La edificación ya es de una categoría denominada C, categoría C. Veo la norma, ¿no? Ahí están todos los tipos de edificaciones. No crean que en la norma está escrito que para una vivienda es esta carga. No, no está escrito. Estos valores han sido obtenidos a través de la experiencia de una y otra vez y tantos metrados que se hacen, ¿no? Todos los ingenieros estructurales manejamos estos valores. Casi siempre le dicen de 1000 a 1500, ¿no? Pero ya lo hemos sectorizado dependiendo de los usos. Si tienes una vivienda, si tienes un hotel, la carga que vas a utilizar es de 1000 kilos por metro cuadrado. Multiplicas por el área tributaria, el número de pisos y obtienes la carga de servicio. Divides entre 0.35, 0.45 el F'C y vas a obtener el área de la columna. Siguiente. Pero hay formas prácticas que no son para predimensionar, sino son formas prácticas que después que tú has realizado el proyecto y de repente estás en una obra y te das cuenta pues que el área de la columna que te están dando no es la adecuada, ¿no? ¿Cómo es que tú puedes en cierto modo hacerle entender al proyectista de que hay una ligera duda en cuanto a lo que es la dimensión de la columna? Otra forma aproximada, ¿no? La anterior ha sido de acuerdo a la reglamentación de la CI, pero en forma aproximada tenemos un primer método, que no es de predimensionamiento, sino es de control, más que todo para ver las dimensiones reales de lo que se va a tener en el caso de columnas. Tengo acá tres tipos de columnas. El tipo 1 me doy cuenta que es una columna centrada, Para el tipo 1, la columna centrada, el lado significa una columna cuadrada de A por A. Es de la altura típica del piso sobre 8. Esta fórmula o estas fórmulas trabajan muy bien para edificaciones hasta 5 pisos, muy bien para medidas de control. Tenemos la altura, dividimos entre 8 y ese debe ser el lado. Si yo multiplico A por A, obtengo el área de la columna. Corroboro con el ACI y me doy cuenta de que estoy dentro de lo normal. Le va a salir un área un poquito mayor que el ACI, pero ya significa que estoy bien. Pero si le sale de repente una dimensión de la columna muy por encima de lo que está obteniendo con esta fórmula, lógicamente que lo que tienen esa edificación es que han sobredimensionado, ya es demasiado lo que han sobredimensionado. Entonces usted podría hacer ese tipo de crítica, ¿no? Para poder optimizar como tal. Si la columna es del tipo 2, ¿no? Vendría a ser la esquinada, es la altura sobre 10. Y si la columna es excéntrica o medianera, H sobre 9. Entonces tendría las dimensiones para comprobar de que realmente estoy por buen camino. Otra forma de control también, que puedo considerar que esa columna es de A por A, pero el lado de la columna debe de estar en un rango entre el 70 y el 80% del peralte de la viga que va hacia esa columna. Entonces, si yo tengo una longitud de 6 metros, un peralte de 60 centímetros debe estar por el orden de 45-50 centímetros el lado de columna. También, cuando usted tenga una estructura estrictamente aporticada, que se recomienda no más de 5 pisos, el área fluctuante de las columnas debe de estar entre 1000 a 2000 centímetros cuadrados, ¿no?
sería lo adecuado, lo óptimo, lo necesario. Menor a 1000 no es bueno, ¿no? En pocas palabras, utilizar columna de 30 por 30 no es adecuado para una zona sísmica, no es adecuado. ¿Y qué cosa tengo que hacer? Tengo las dimensiones, no puedo seguir así nada más, mi estructuración no puede seguir de esa forma. Debo de comprobar algo. Yo sé de que en las uniones columnas con vigas se pueden producir las denominadas rótulas plásticas. ¿Dónde se va a producir la rótula plástica? Se va a producir en el sector menos rígido. Yo entonces empiezo a pensar, rótula plástica podría producirse en una columna, no sería adecuado. Cuando se produce en una columna, a lo que estoy induciendo es a la concentración de ese esfuerzo, falla localizada, posterior colapso. No, es preferible que las rótulas plásticas aparezcan en las vigas. Consecuentemente, debo de siempre comprobar, para evitar una rápida aparición de rótula plástica, tienen que hacer esto. Inercia de la columna debe de ser mayor a la inercia de la viga. No olvidarse. Inercia de columna mayor a inercia de viga. Si yo tengo la inercia de la columna mayor a la inercia de la viga, estoy asegurando que la rótula plástica no va a aparecer en el elemento de corte. Y como sé que el elemento de corte es el que sostiene la estabilidad del edificio, consecuentemente no va a estar en la columna, sino va a estar en la viga. Pueden haber algunas fallas, sí, la norma lo permite. La norma de diseño sismo resistente, dentro de su filosofía, nos dice, pueden ocurrir daños, pero no colapso, de ninguna manera. Entonces, no se olviden, primero, predimensionar de acuerdo a la CI. Segundo, comprobar que esté dentro del rango. Y tercero, tener que chequear rótula plástica. Sigue. Ahora pasamos a lo que son placas. Placas son los elementos de corte que deben de estar capacitados para absorber más del 80% del corte total, producto del sismo. Un sistema de muros estructurales es aquel donde las placas van a absorber más del 80% del corte total. Entonces, si yo estoy predimensionando y todavía no tengo, lógicamente, ese corte, sería ilógico que yo tenga que una dimensión rápida que acercarse, ¿no? Ya sabemos que espesor mínimo de placas debe de ser de 20 centímetros según la E060. Pero si yo ya tengo un corte, significa tengo una cortante basal, lo puedo hacer determinar la longitud mínima de la placa. ¿Cuál es la longitud mínima de una placa para que se comporte como tal? Debe de ser mayor a ¿cuánto? 1,20 centímetros, ¿no? 1,20 centímetros. Tiene que superar el 1,20. Yo tengo el espesor de 20 centímetros, entonces tengo el corte basal, tengo el phi que es de 0,85, el F'C, y obtengo la longitud de desarrollo de la placa. Longitud de desarrollo. Y si por la arquitectura me va a ser necesario esa placa, puedo optimizar lo que es viceversa el espesor de la placa, ¿no? El espesor de la placa. Entonces, puedo predimensionar de tal manera de que ahora sí sea más cercano al comportamiento real. Al mismo tiempo, los sistemas estructurales nos dicen, de acuerdo a la norma de diseño sismo resistente, la E030, nos dice, puede ser sistemas aporticados donde los pórticos absorben más del 80% del corte total.
y donde los muros absorben menos del 20% del corte total. Para el caso de sistemas duales, significa menos pórticos, mayor número de placas, ¿no? Pero no tan condensadas las placas, lógicamente para ambas direcciones, se recomienda menor del 80% del corte total para los pórticos, mayor del 20% del corte total para los muros, pero que oscile hasta el 80% nada más, porque si supera el 80% del corte total los muros, yo tendría ahora sí que inducirlo como muro estructurado, sistema de muro estructurado, ¿no? Entonces está bastante bien definido la clasificación de las edificaciones. Previamente, para saber el corte total, puedo hacer una aproximación a través de un cálculo manual, ¿no? Y si tengo un computador mucho más rápido, podría aproximar y después corregir el valor de ese tipo de uso en cuanto a lo que es el R, el factor de reducción sísmica. Siguiente. Respecto a los cimientos, para los cimientos específicamente, para el caso de zapatas. En zapatas yo tengo una carga de servicio, pero yo no sé cuánto es el peso del cimiento, todavía no lo conozco. Para eso lo voy a factorar o castigar con un coeficiente K por el área del cimiento, carga de servicio sobre K por el área del cimiento, menor o igual a la capacidad portante. Eso sí lo tengo, la capacidad portante. Ese valor de K, ¿en qué rango debe de estar? Si es un suelo rígido, voy a utilizar un K de 0,9. Si es un suelo intermedio, un K igual a 0,8. Y si es un suelo flexible, un K igual a 0,7. Entonces me doy cuenta lo siguiente, que a menor K, mayor, lógicamente, voy a obtener mayor área. Entonces voy a necesitar que se desarrolle mayor el área. Es por eso que ya tener zapatas muy grandes en cuanto a lo que es áreas, también tendría que ver el control por funcionamiento, para ver los peraltes, para ver las presiones que van a existir en la parte inferior y que no se produzcan esas fallas en los extremos de las zapatas, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver un caso de un predimensionamiento de una edificación. En este caso del predimensionamiento de la edificación, ha sido realizado este ciclo por mis alumnos de la Universidad de San Martín de Porres del curso de Análisis Estructural 2, ¿no? Pues bien, vamos a ver el detallado de todo el proceso que ellos han seguido. Siguiente. En primer lugar, se van a hacer predimensionamiento de todos los elementos estructurales de acuerdo a la variante indicada, ¿no? Cada uno de ellos cada uno de los grupos tienen determinada variante, ¿no? Entonces, siguiente. En esa variante se les exigía, ¿no?, una distribución donde se tenga 2 dormitorios, ¿no?, su sala comedor, su cocina, su servicio, ¿no?, el de visitas también, y lo que es una planta típica de albañilería con su escalera externa para el desarrollo y su zona de parqueo. Lo mismo sigue en los otros pisos superiores. Lógicamente que en el piso superior tiene un mayor desarrollo por esta zona que va a tener lógicamente un volado, ¿no? Entonces se va a desarrollar más. Siguiente. Tienen lógicamente lo que es el corte, la altura de la edificación. Siguiente. Teniendo la altura de la edificación de 5 niveles, diga la elevación, empiezan a hacer todo lo que es la estructuración. Entonces se ha estructurado de una manera bastante interesante. Pareciese que fuese